Imagina esto, enciendes el coche, se enciende una luz naranja en el cuadro, luego otra amarilla y de repente el coche parece un árbol de Navidad. Vas al taller y lo primero que te dicen es, hay que meter la máquina de diagnóstico, son entre 80 y 100 euros. Ni han tocado el coche y tú ya estás pensando en cuánto se te va el sueldo del mes. Antes de pagar eso, hay algo que casi nadie te dice. Muchos fallos electrónicos no son averías graves, son módulos confundidos, sensores que han leído algo raro, pequeños cortes de tensión, cambios de batería mal hechos o simplemente el coche adaptándose a algo nuevo. Y en esos casos, un buen reseteo hecho con cabeza puede borrar el fallo y dejar el coche fino sin gastar un euro. En este vídeo vamos a ir del truco número 10 al número 1 y te voy a regalar un extra al final del vídeo que los mecánicos nunca te explicarán. Son reinicios y pequeños procedimientos que cualquier dueño de coche puede hacer en casa, con herramientas mínimas y que solucionan hasta 5 de cada 10 fallos electrónicos típicos. No reemplazan a un diagnóstico serio cuando hace falta, pero sí te pueden ahorrar ese primer sablazo por meter máquina sin hacer nada más. El truco número 10, el clásico, el que todo mecánico conoce pero casi nunca te explican bien, el reinicio de batería. Cuando cambias una batería, cuando el coche se queda muy bajo de tensión o cuando se han manipulado muchos componentes a la vez, las centralitas pueden quedar medio pilladas. De repente tienes fallos de airbag, de motor, de ESP o incluso todo mezclado, ahí ya te asustas. La realidad técnica es que muchas veces no se ha roto nada, simplemente la centralita vio tensiones raras y se quedó con errores registrados. Aquí lo que vamos a hacer no es simplemente quitar el borne y ya está, vamos a hacer un reinicio limpio. Escucha bien el orden. Primero, importante, el coche apagado, llave fuera, puertas cerradas. Espera un par de minutos para que las unidades electrónicas terminen de dormir. Luego vas a la batería y aflojas el borne negativo, siempre el negativo primero. Lo separas bien de la batería. Ahora viene el truco profesional. Si el coche lo permite y tienes acceso a ambos cables, negativo y positivo, sin tocar la batería, puedes juntar los dos cables durante unos 10 segundos. No es para hacer chispas, es para descargar por completo los condensadores y memorias volátiles de algunas centralitas. Es como mantener pulsado el botón de reinicio largo en un ordenador. Después de esos 10 segundos, sueltas, vuelves a conectar primero el positivo si lo habías soltado y al final el negativo. Apriétalos bien. Esperas de nuevo un minuto, entras al coche, giras llave o botón a contacto, sin arrancar todavía, y dejas que todo se inicialice. Vas a ver luces raras unos segundos, es normal, luego ya arrancas. En muchos coches, ese simple reinicio borra luces tontas, errores pasajeros y deja todo de nuevo en su sitio. Advertencia importante, si tu coche tiene código de radio, sistemas antirrobo raros o memorias que se bloquean al perder tensión, asegúrate de tener los códigos antes. Y si no estás seguro, no hagas este truco o haz solo el de desconectar negativo unos minutos sin jugar con los cables. Esto es para dueños responsables, no para ir a lo loco. Vamos con el truco número 9, reseteo del cuerpo de aceleración y la respuesta del pedal. Seguro que conoces este síntoma, cambias la batería o el coche ha estado días parado o le han hecho una chapuza y cuando arranca el relentí se queda alto, baja, tiembla o tarda en responder cuando pisas el acelerador. Vas al taller y te hablan de limpiar cuerpo de aceleración, de cambiar sensores, de reprogramar. A veces hace falta, pero otras veces solo está descalibrado. La realidad técnica es que en muchos coches modernos el pedal no va por cable, va por señal eléctrica, y la mariposa del acelerador también es electrónica. La centralita guarda una referencia de esto es cerrado, esto es abierto, esto es relentí normal. Si esa referencia se pierde o se vuelve loca por un corte de tensión, el coche puede descontrolarse. Aquí va un reseteo sencillo que en muchos modelos ayuda. Con el coche parado, mete la llave y pon contacto, sin arrancar. Deja así unos 2 minutos, sin tocar el pedal. En ese tiempo, varias unidades se despiertan, mueven la mariposa, hacen comprobaciones. Pasado ese tiempo, quitas contacto y esperas 10 segundos. Luego vuelves a poner contacto y ahora sí, arrancas sin tocar el acelerador. Dejas el coche al relentí un par de minutos, sin aire acondicionado ni nada encendido, que el motor se asiente. En algunos casos notarás que el relentí se estabiliza y que la respuesta del pedal mejora. Es una especie de vuelve a aprender de la posición de mariposa.
Ojo, si la mariposa está llena de carbonilla, sucia de verdad, esto no lo arregla. Si al abrir el tubo de admisión ves todo negro, pegajoso o notas que el coche se ahoga, ahí hace falta limpieza física, no solo un reseteo. Pero si el problema empezó justo después de cambiar batería o hacer un corte de corriente, este truco tiene mucho sentido probarlo antes de meterte en el taller. Truco número 8. El reseteo suave del ABS y del ESP cuando el problema viene de ruedas desparejas o de presiones mal ajustadas. Aquí el síntoma típico es, cambias neumáticos o inflas mal las ruedas o mezclas medidas raras y al poco se enciende la luz de ABS, la de control de estabilidad o ambas. Vas al taller y te sueltan que puede ser sensor de rueda, módulo de ABS, centralita del ESP, cosas que cuestan cientos de euros. Y sí, a veces es eso, pero otras veces el coche simplemente detecta que una rueda gira diferente y se confunde. Piensa en esto, los sensores de rueda cuentan vueltas, no saben directamente el diámetro del neumático. Si una rueda es más pequeña, gira más veces para la misma velocidad, y la centralita cree que ahí pasa algo raro. Si además llevas presiones locas o un neumático nuevo con otros gastados, la diferencia se nota. Lo primero que vas a hacer antes de asustarte es muy sencillo. Revisa y corrige la presión de todas las ruedas a lo que marca la pegatina de tu coche, normalmente en la puerta o en la tapa del combustible. Nada de a ojo, usa un manómetro decente. Después haces lo siguiente. Con todo correcto, sales a una zona recta, sin tráfico, y conduces entre unos 30 y 60 km por hora en línea recta durante unos 200 o 300 metros. En muchos coches, el módulo de ABS y ESP aprovecha ese tramo recto para recalcular y comparar señales de rueda. Si el problema era solo de presión o de una pequeña descalibración, la luz se apaga sola tras ese recorrido. Si la luz sigue ahí, si notas vibraciones fuertes al frenar o si el pedal hace cosas raras aunque vaya recto y suave, ahí ya no estamos en terreno de truco casero. Puede haber un sensor realmente dañado, un aro dentado roto, un cable cortado. En ese caso sí tiene sentido ir a taller, pero ya vas sabiendo que al menos probaste lo básico y gratuito. Vamos con el truco número 7, el ciclo de arranque en frío para refrescar valores de la ECU. Este truco es de los más infravalorados y sin embargo es de los más sencillos. El síntoma típico es el coche que empezó a dar algún fallo de sensor, mezcla rica, mezcla pobre, sensor de temperatura, cosas de ese estilo. Después de un evento puntual, se te ahogó, lo apagaste en caliente de mala manera o tuvo un pequeño fallo de combustible. El coche registra algo raro, lo guarda y se queda con la mosca detrás de la oreja. La realidad técnica es que muchas centralitas usan la fase de arranque en frío y los primeros minutos al ralentí para recalcular valores de referencia, cómo arranca el motor, a qué temperatura, qué lecturas iniciales dan los sensores de oxígeno y de temperatura, y a partir de ahí afinan la mezcla y el encendido. El truco es simple, pero hay que hacerlo bien. Deja el coche completamente parado unas 8 horas. Puede ser la noche entera, por ejemplo. Nada de arrancarlo un momento para moverlo. Queremos un arranque real en frío. Al día siguiente te sientas, gires la llave o pulsas el botón y dejas que arranque sin pisar el acelerador. Lo dejas a ralentí, sin tocar nada, sin aire acondicionado, sin poner marchas, durante unos 5 minutos. En ese tiempo, la centralita va leyendo cómo se comporta el motor desde frío, ajusta correcciones y, si lo que había era un fallo raro puntual en mezcla o temperatura, muchas veces ese fallo deja de repetirse. En algunos coches la luz se apagará sola después de unos ciclos así, si ya no detecta el problema. ¿Es mano de santo para todo? No. Si tienes una sonda lambda muerta, un termostato trabado o una fuga de aire grande, esto no lo arregla. Pero cuando el error vino después de un solo evento extraño, ese arranque en frío bien hecho es como darle al coche una segunda oportunidad para reevaluar su salud antes de meterte en reparaciones caras. Continuamos con el truco número 6, reset de sensores de puertas y maletero. Este vuelve loco a más de uno. Luces del interior que no encienden, la alarma se activa sola, el coche dice que una puerta está abierta cuando está perfectamente cerrada, o el maletero marca error aunque lo hayas bajado con fuerza. Estos fallos no siempre son sensores rotos, muchas veces son microinterruptores que han perdido lectura momentánea, o módulos que no han sincronizado el estado real de las puertas. Lo primero que se suele hacer es desmontar medio coche, pero antes de eso hay un procedimiento simple que funciona en muchos modelos modernos. Cuando todas las puertas están cerradas, el módulo de confort espera recibir señales limpias de cada interruptor. Si una se queda en un estado intermedio o si hubo un pico de tensión, puede quedarse creyendo que una puerta está abierta. Eso desactiva la función automática de luces, bloquea la alarma o genera errores tontos en el cuadro.
El truco consiste en forzar al módulo a releer el estado real de la puerta del conductor, que en la mayoría de coches actúa como maestro. Con el coche apagado cierras todo. Luego abres y cierras solo la puerta del conductor 3 veces seguidas, sin prisas pero sin dejar pasar demasiado tiempo. Ese movimiento repetido hace que el módulo reciba las señales completas de apertura y cierre, y descarte cualquier estado intermedio que se hubiese quedado registrado. Si lo que había era un fallo de lectura o un microinterruptor apenas desajustado, notarás que las luces vuelven a encenderse correctamente, la alarma deja de saltar, y el testigo de puerta abierta desaparece al arrancar. Si el problema persiste, entonces sí hablamos de un microinterruptor físicamente desgastado, cables flexionados o cerraduras electrónicas con desgaste interno. Pero para los casos en que la falla apareció de golpe después de un corte de corriente o de un portazo fuerte, este reinicio rápido es sorprendentemente efectivo. Vamos con el truco número 5, otro clásico que asusta mucho porque afecta directamente a la conducción: dirección asistida dura después de desconectar la batería. Este truco se trata de recalibrar la dirección. Imagina que cambiaste la batería, todo parecía correcto, pero ahora el volante está raro, no gira suave o incluso se enciende un aviso de dirección. Mucha gente piensa en motor eléctrico dañado o en módulo defectuoso, pero en la mayoría de coches modernos lo que falta es recalibración del sensor de ángulo del volante. La dirección asistida eléctrica necesita saber exactamente cuál es la posición central real del volante. Cuando la batería se desconecta, esa referencia puede perderse. Por eso, al volver a encender el coche, la dirección funciona a medias o no funciona en absoluto. El truco para recuperar la suavidad es muy sencillo y no requiere herramientas. Con el coche arrancado, gires el volante completamente hacia la izquierda hasta topar, luego completamente hacia la derecha, también hasta topar, y finalmente lo vuelves a colocar centrado. Ese movimiento completo obliga al módulo a medir todo el recorrido y a establecer de nuevo el punto cero. Si el problema era solo una pérdida de referencia, notarás que la dirección vuelve a sentirse normal de inmediato. Si después de hacer esto la dirección sigue dura, si escuchas ruidos eléctricos o si aparece un código de error estable, entonces sí puede haber un problema real en el motor de asistencia o en el sensor, pero no es lo común después de un simple cambio de batería. Truco número 4. Reinicio de ventanillas eléctricas. Vamos con algo que parece menor pero fastidia muchísimo: las ventanillas eléctricas que dejan de subir o bajar de forma automática. Entran en modo manual, tienes que mantener el botón apretado todo el tiempo o simplemente no responden igual que antes. Esto ocurre porque muchas ventanillas tienen una memoria de límites, deben saber exactamente dónde está el punto más alto y el más bajo para poder funcionar de manera automática y detenerse sin forzar el motor. Cuando la batería se desconecta o cuando hay un pequeño fallo de tensión, esa memoria se pierde. Afortunadamente, el procedimiento para recalibrarlas es de los más rápidos que existen. Con el coche encendido bajas completamente la ventanilla y mantienes el botón pulsado 2 segundos adicionales después de que llegue al fondo. Luego la subes del todo y una vez arriba mantienes el botón otros 2 segundos. Esa combinación le indica al módulo: este es tu límite inferior, este es tu límite superior, y recupera la función automática en la mayoría de vehículos. Si a pesar de eso la ventanilla se queda atascada, hace ruidos o se mueve a saltos, ahí hablamos de desgaste mecánico, guías sucias, motor cansado o pulsadores dañados. Pero cuando el fallo aparece justo después de una desconexión de batería, este reinicio simple suele ser la solución. Pasamos ahora con el truco número 3, el reseteo del sensor de ángulo del volante, que aunque suena parecido al de la dirección asistida, tiene un comportamiento distinto y un síntoma muy concreto: la luz del ESP o del control de estabilidad que se queda encendida sin motivo aparente. Este fallo aparece mucho después de cambiar la batería, después de un golpe en una llanta o incluso después de maniobras bruscas con el coche detenido. La centralita detecta que los sensores no están alineados y te muestra la alerta. Aquí el procedimiento es más sencillo aún, no tienes que tocar ni desmontar nada. Simplemente conduces en línea recta durante unos 30 o 40 segundos a una velocidad de entre 20 y 30 km por hora. Ese trayecto recto y constante le permite al módulo recalcular cuál es la posición real del volante y corregir diferencias entre sensores. Cuando el desajuste es leve, la luz del ESP desaparece sola después de este recorrido, sin necesidad de herramientas ni diagnósticos. Si el testigo sigue encendido, si el coche corrige de forma extraña o si sientes que el volante no queda completamente recto, ahí ya no estamos ante un desajuste electrónico, sino ante un problema real de alineación, sensor dañado o incluso un golpe estructural.
pero cuando la luz salió justo después de manipular la batería o después de un giro brusco en parado, este truco es de los más efectivos. Ahora vamos con el truco número 2, reinicio de sistema multimedia, uno de esos fallos que te desconciertan porque afectan justo a lo que más usas cada día, la pantalla del coche. De un momento a otro se queda congelada, no cambia de menú, la cámara de marcha atrás aparece en negro, el Bluetooth no conecta, o el sistema entero va con un retraso desesperante. Antes, la solución típica era desconectar la batería, pero en los coches modernos eso ya no es lo más recomendable porque cada módulo tiene su propio sistema de protección. Lo que sí funciona y casi nadie te explica es el reinicio forzado del módulo multimedia, algo muy similar a cuando mantienes pulsado el botón de un móvil que se ha quedado colgado. El procedimiento es sencillo, pero muy efectivo. Mantener presionado el botón principal del sistema multimedia durante unos 10 o 15 segundos. Cada fabricante usa un tiempo distinto, pero el efecto es el mismo. La pantalla puede apagarse, quedarse en negro un buen rato y después reiniciarse como si nada hubiera pasado. Ese apagado prolongado corta la ejecución del software del módulo, borra el estado temporal y obliga a recargar todo desde cero. Es la diferencia entre cerrar una aplicación y reiniciar el dispositivo entero. Lo interesante es que este reinicio no borra configuraciones importantes, no pierde emisoras de radio ni mapas, solo elimina procesos colgados. En muchos coches incluso recupera cámaras que parecían muertas, vuelve a activar sensores de proximidad y restablece el audio cuando había dejado de sonar por completo. Si el problema viene de un fallo temporal o de un bug común, el sistema volverá a funcionar de inmediato. Ahora bien, si después del reinicio la pantalla sigue congelada, si la cámara trasera no aparece o si el módulo tarda minutos en reaccionar, eso ya apunta a un bloqueo más profundo. En ese caso hay dos caminos: revisar el fusible del módulo, que a veces queda medio suelto y provoca cortes intermitentes, o comprobar el estado de la batería, porque los módulos multimedia son muy sensibles a bajadas de tensión. En cualquier caso, este reinicio manual es siempre el primer paso, y en la mayoría de coches suficiente para evitar una visita al taller. Pasamos ahora a uno de los reinicios más potentes y a la vez más desconocidos para el usuario común, el truco número 1, el reseteo de módulos mediante extracción y reinserción del fusible correspondiente. En un coche moderno, cada sistema electrónico, frenos, motor, dirección, multimedia, climatización, funciona como una pequeña computadora independiente. A veces, uno de esos módulos se congela, queda atrapado en un error interno o no responde como debería. Un escáner profesional puede reiniciarlo, sí, pero hay un método simple y efectivo que muchos talleres utilizan sin decirlo: cortar la alimentación del módulo exacto durante unos segundos para obligarlo a reiniciar. El funcionamiento es similar al de reiniciar un router o un ordenador. Cuando un módulo queda en un estado extraño, no basta con apagar el coche, porque algunos módulos siguen alimentados incluso con el contacto quitado. Para obligarlo a reiniciar, lo que se hace es identificar la posición del fusible del sistema afectado, sacarlo con unas pinzas o con la mano, esperar unos 20 segundos y volver a colocarlo bien asentado. Ese corte total de energía borra el estado temporal del módulo y lo obliga a arrancar limpio. Por ejemplo, si la cámara trasera se queda congelada cada vez que pones marcha atrás, o si la calefacción deja de responder, o si el módulo del cierre centralizado parece muerto, este método suele devolverlo a la vida inmediatamente. Al volver a colocar el fusible, escucharás a veces un clic interno del módulo, señal de que ha arrancado desde cero. Si el fallo era un bloqueo temporal del software, desaparece por completo. Eso sí, es importante no mezclar fusibles ni cambiarlos por otros de diferente amperaje. Cada fusible protege un circuito, y usar una cifra incorrecta puede causar daños. También es importante seguir el esquema del coche para identificar el fusible correcto, ya sea en la tapa de la caja o en el manual. Si el módulo vuelve a fallar incluso después de un reinicio limpio, entonces ya no hablamos de un error temporal, sino de una avería interna que sí requiere diagnóstico profesional. Este tipo de reinicio es especialmente útil en coches con sistemas multimedia complejos, climatizadores electrónicos, centralitas de confort y cámaras 360. A veces, un simple corte de tensión de 20 segundos devuelve funciones que parecían muertas, evitando pasar por un taller que te cobraría bastante dinero por reanudar módulo, algo que puedes hacer tú mismo en menos de un minuto. Hay un tipo de fallo que confunde muchísimo porque aparece y desaparece sin un patrón claro: mensajes de fallo de comunicación, módulos que dejan de responder unos segundos y luego vuelven, luces que se encienden sin motivo y sistemas que parecen despertar tarde. Estos fallos intermitentes casi nunca se deben a una avería mecánica, la mayoría de veces son pequeñas caídas de tensión que afectan a las unidades más sensibles del coche. Y aquí viene lo que casi nadie te dice y que en muchos talleres jamás reconocerán.
Este es el clásico fallo con el que algunos mecánicos te dicen hay que revisar la instalación eléctrica o la centralita está fallando, cuando en realidad el origen es algo tan simple que no les interesa contártelo porque no da dinero. Y como te prometí al inicio del vídeo, aquí llega ese módulo extra que esconden, la salud real de la batería. Algo tan básico que puede provocar todos estos errores y que muchos talleres convierten en diagnósticos caros cuando la solución es mucho más sencilla. Una batería que ya está en las últimas no solo cuesta arrancar el coche, también provoca lecturas erróneas en sensores, bloqueos momentáneos en módulos y errores de comunicación entre centralitas. El coche moderno es un ecosistema electrónico, y si uno de esos módulos no recibe la corriente mínima en el momento exacto, puede marcar un fallo, aunque físicamente esté perfecto. Lo más típico es que el error aparezca por la mañana o después de haber tenido el coche parado varios días. Cuando la tensión cae bruscamente al dar contacto, ciertas unidades pueden inicializarse mal. Por ejemplo, un módulo puede arrancar antes de que otro esté listo, o puede recibir una señal incompleta. Eso genera un error que se queda memorizado en la centralita, aunque el problema no vuelva a repetirse. El síntoma más reconocible es que el coche arranca más lento de lo normal, o que las luces del cuadro parpadean apenas un instante. Todo eso es señal de tensión baja. Antes de meterte en diagnósticos caros, un truco muy sencillo consiste en comprobar si la batería está entregando la tensión mínima necesaria. Incluso sin herramientas profesionales, basta con fijarte en el comportamiento del arranque. Si el motor gira pesado o si las luces interiores se atenúan al girar la llave, ya tienes una pista clara. Y si tienes un multímetro básico, mejor. Una batería en buen estado debe marcar alrededor de 12,6 voltios en reposo. Si mide por debajo de 12, ya no está en condiciones óptimas. Ese valor bajo explica muchos de esos fallos eléctricos engañosos. Cuando la batería está al límite, puedes tener fallos de ABS, ESP, dirección asistida, sensores de pedal, incluso errores en el climatizador o en el sistema multimedia. Por eso, aunque parezca simple, revisar la batería no es un truco menor, es la base que sostiene todo lo demás. Si la tensión está baja, cualquier intento de reinicio será temporal. En cambio, cuando la batería recupera su capacidad o se sustituye por una nueva, es muy común que varios fallos desaparezcan sin hacer nada más. También hay que tener en cuenta que muchas baterías mueren sin avisar. Pueden mostrar valores aceptables en reposo, pero caer en picado al dar arranque. Esa caída súbita es la que genera los problemas. Por eso, si notas que el coche lleva semanas arrancando normal, pero con un sonido algo más lento, o si has visto fallos aleatorios después de una noche fría, la batería es la sospechosa número 1. En resumen, muchos fallos electrónicos no son piezas dañadas, sino centralitas que se han inicializado mal por falta de tensión. Antes de pensar en sensores caros o módulos averiados, revisar la batería es el paso más simple, más barato y más efectivo para descartar errores engañosos. Cuando la base eléctrica es estable, todo el coche se comporta como debe y desaparecen esas alertas que parecían tan graves. Y al final, todo esto tiene un mensaje claro. Tu coche no siempre está fallando, muchas veces solo está confundido. La electrónica moderna interpreta cada pequeña variación como un posible problema, y por eso te lanza luces, avisos y mensajes que parecen graves pero no lo son. Antes de dejar que te cobren por diagnósticos, antes de cambiar sensores que están bien o módulos que no están rotos, vale la pena hacer estas pruebas rápidas. La mitad de los fallos que aparecen de golpe no son averías, son lecturas que se cruzaron por un segundo, caídas breves de tensión o módulos que arrancaron fuera de tiempo. Y cuando conoces estas cosas, cambias por completo tu forma de ver un aviso en el cuadro. Ya no entras en pánico, ya no piensas en cientos de euros. Piensas, vale, antes de nada hago mis comprobaciones. Y eso te pone en una posición de ventaja frente a cualquier diagnóstico apresurado. Te quita el miedo y te da herramientas, te permite decidir mejor y gastar solo cuando realmente hace falta. Ahora quiero saberlo. ¿Cuál de estos reinicios te funcionó? ¿Qué fallo lograste borrar sin gastar un euro? Cuéntalo en los comentarios porque de ahí saco los casos reales para los próximos vídeos y porque tus experiencias ayudan a otros conductores que están pasando por lo mismo. Así que suscríbete al canal y dale a like si te ha gustado este vídeo. Cuida tu coche, cuida tu bolsillo y recuerda, en este canal cada semana te enseñamos lo que los talleres no quieren que sepas.